amigos, los quiero con el alma, así que es el jefe de patología de tracto genital inferior y colposcopía del Hospital Británico y además es miembro de nuestra comisión directiva, así que, bueno, y nos habla siempre o casi siempre de adentro. Gracias a ustedes por venir. Un honor. Gracias, un placer estar de vuelta por aquí. Habíamos estado para lo de alto grado. No, porque no tenía más o menos que lo puse en nos viene bárbara la introducción, o seguramente lo magistral de nuestra predecesora, como para poder engancharnos con lo que vamos a charlar hoy. Pero lo mío va a ser más en el aspecto clínico y en el aspecto del manejo de esta patología. Y un par de detallecitos como para arrancar, para comentarles algunas diferencias entre las lesiones glandulares y las lesiones pavimentosas. Porque lo primero que tienen que saber es que no es lo mismo el SIL de alto grado, la lesión escamosa de alto grado, que el adenocarcinoma in situ. Hay una serie de cuestiones que diferencian estas dos patologías y que es importante que sepamos para ajustar el manejo y para tratar adecuadamente a los pacientes. En cuanto a la edad media del diagnóstico, más o menos está parecido a lo de las lesiones escamosas. Lo que se ha visto en los últimos años, o por lo menos lo que está publicado, es que ha habido un aumento creciente de esta patología a lo largo de estas últimas décadas. En realidad no está muy claro cuál es el motivo por el cual esto realmente sucede y si realmente sucede. Algunos hablan de que ahora le prestamos más atención a las lesiones glandulares, al hecho de, en Estados Unidos el uso de la citología líquida, que nosotros no tenemos por acá, como que hay mayor presencia de estas células glandulares en los extendidos y habría mayores diagnósticos. Otros hablan de que en realidad ha habido no más diagnósticos, sino verdaderamente un aumento en la incidencia de la enfermedad y lo asocian al uso de los anticonceptivos y al HPV-18. Una cosa que me salté ahí, fíjense, en cuanto a la incidencia, sí hay mucha diferencia entre las lesiones escamosas y las glandulares. Claramente predominan las escamosas, las glandulares, y sobre todo, por lo menos en nuestro medio, siguen siendo algo infrecuente. Después algunas otras características también, como para mencionar inicialmente, estas cosas no tienen un patrón colposcópico característico. Ustedes van a ver que muchas veces lo que va a ocurrir es que nosotros vamos a llegar al diagnóstico de estas cosas como un diagnóstico incidental, es decir, ustedes hicieron un diagnóstico de una lesión escamosa, le hicieron un procedimiento excisional y en la histología, en el estudio histopatológico de esa pieza de cono o de lip, van a encontrar asociada a la lesión escamosa la lesión glandular. Así que muchas veces el diagnóstico es incidental, ¿sí? Porque como dice ahí, muchas veces estas patologías pasan por alto de la citología y pasan por alto de la evaluación colposcópica. Otra de las cuestiones características es lo que llama la literatura sajona como skip lesions, es decir, las lesiones que no tienen focos contiguos sería, ¿no? Ustedes tienen un foco lesional acá, después hay algunas glandulitas interpuestas normales y tienen otro foco lesional en otro lugar, es decir, no hay contigüidad en la lesión, cosa que con las lesiones escamosas habitualmente no es así, aunque puede ser también, y si quieren algún día lo discutimos, pero habitualmente la lesión escamosa viene toda en un pedacito. Esto puede tener estas lesiones que no tienen continuidad y esto ya se van pensando lo que puede tener como implicancia cuando hablemos del tratamiento y cuando hablemos de los márgenes quirúrgicos, ¿no? Así que ténganlo ahí como para después. Bueno, más o menos eso era lo que les quería decir de acá. Y esto es un poco como para que tengan un esqueleto de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de los modos de presentación, vamos a hablar de los aspectos citológicos y de cómo es la evaluación inicial, de los aspectos colposcópicos que ya les dije no tienen ningún patrón mnemónico, del manejo, de los tipos de procedimientos excisionales que tenemos que hacer, de cómo es el manejo de los márgenes y de quiénes pueden preservar la fertilidad. Eso es un poco el esqueleto de lo que vamos a estar hablando. Entonces,
En cuanto a los modos de presentación, yo ya les decía hace un ratito, muchas veces es un hallazgo incidental de la pieza histológica, de la pieza quirúrgica, ¿sí? Del estudio histopatológico de la pieza quirúrgica. Habitualmente las pacientes que tienen esto son asintomáticas. Alguna vez he visto alguna, y hay un estudio por ahí, que tenía una mucorrea importante. Así que como dato, por ahí puede llegar a tener algún valor. Pero habitualmente es asintomático, puede llegar a haber algún sangrado, pero eso es muy excepcional. Y uno de los modos de presentación es a través de la citología, y una citología que informe AGC, es decir, anomalías de células glandulares, ¿sí? La otra posibilidad sería, si ustedes usan test de HPV como prueba de tamizaje, en la evaluación de una paciente que tenga un test de HPV positivo. Entonces, en cuanto a la citología, ustedes tienen acá, voy a pasar muy rápido por esto porque seguramente lo vieron en la clase anterior, pero la clasificación que actualmente está vigente de las citologías en el aspecto de las anomalías glandulares, les quiero llamar la atención con respecto a que Bethesda dice AGC de tipo endocervical, de tipo endometrial, de tipo glandular, no especificado. Y después dice AGC sugestivo de neoplasia, ¿sí? Quédense con ese dato en mente. Yo por lo menos en el medio, no sé qué pasa en el Rivadavia, pero en el medio nuestro por lo menos los patólogos nunca nos ponen eso. Pero como tiene implicancias en las recomendaciones que las guías americanas hacen respecto del manejo de esto, por eso se los señalo. No es lo que habitualmente por lo menos nosotros recibimos como informe de los AGC, pero se los dejo ahí como un dato para en todo caso discutir después. Y quería llamarle, bueno, el AGC antes se llamaba AGUS, en las clasificaciones precedentes se llamaba AGUS, pero le cambiaron por AGC por el tema de que se prestaba a la confusión con el ASCUS. Y acá les quiero de vuelta llamar la atención sobre algo, nada que ver, ¿no? ASCUS habitualmente, primero que ASCUS es escamoso y esto es glandular. Y ASCUS habitualmente es nada, porque la mayoría de las pacientes que tienen ASCUS tienen patología escamosa de bajo grado, habitualmente asociada a eso, o nada. Así que ASCUS son cambios citológicos menores, como ustedes ven ahí, mientras que AGC son cambios citológicos, yo estoy metido en el medio para todos ustedes, pero AGC son cambios citológicos mayores. Estoy complicando mucho, así que nada que ver ASCUS con AGC, ¿de acuerdo? Es un ejemplito de una citología que fue informada como AGC. ¿Y qué tienen que hacer ustedes si reciben un informe citológico que dice AGC? Bueno, por lo pronto hay que hacer colposcopía, hay que hacer evaluación del conducto endocervical y eventualmente hay que hacer evaluación del endometrio. Van a hacer evaluación del endometrio cuando la paciente tenga más de 35 años o cuando tenga factores de riesgo para patología endometrial, anovuladoras, obesas, poliquitóxicas y demás. Fíjense, es esperable encontrar un adenocarcinoma in situ en 3 a 4% nada más de los AGC, ¿sí? Y un carcinoma invasor en el 2%, es decir, que la mayoría de los AGC no van a tener adenocarcinomas in situ asociados. Es nuestra obligación investigarlo, pero fíjense que muchas veces no va a ser así y de hecho un alto porcentaje de los AGC tienen patología en realidad escamosa asociada y no glandular. Es raro, habría que haberle preguntado a los patólogos para que nos expliquen bien eso, pero es así. Está medio como raro el foco, no sé si lo puedo mejorar ahí, pero bueno. Estas son las guías americanas y dicen, bueno, básicamente dicen lo mismo que yo les acabo de decir recién. Todas las categorías de AGC hay que hacer colposcopía y evaluación del conducto endocervical y eventualmente del endometrio, y si el AGC dice que tiene células endometriales, entonces ahí hay que hacer evaluación claramente del endometrio en esos casos. Perdón, pasé rápido ahí. Y fíjense, los americanos, como les decía,
basándose en la clasificación de Bethesda, dicen si el AGC es probablemente neoplásico, si es esa subcategoría de AGC probablemente neoplásico, ahí la posibilidad de un adenocarcinoma in situ es el 3 al 4%, como les decía, pero fíjense, de lesión escamosa de alto grado, 9%, y de cáncer, 2 a 3%. ¿Sí? Hay mucho escamoso metido dentro de ese AGC. Y todo esto surge de... Ustedes saben que las últimas guías americanas se basaron en las estadísticas que sacaron del Kaiser permanente, que es como una especie de cobertura médica así muy masiva que tienen. Esto es el de Carolina del Norte, un lugar en un estado de Estados Unidos. Bueno, ese Kaiser permanente, esa especie de PAMI, o no sé, o como obra social así muy numerosa que tienen allá, tienen una enorme población cautiva y pudieron hacer una estadística como muy confiable con esa enorme población cautiva. Entonces, tienen un montón de conclusiones que pudieron sacar de eso. Y por lo pronto, si el AGC se asocia a un test de HPV positivo, fíjense cómo sube la posibilidad cómo sube la posibilidad de lesión de alto grado. Si el AGC es con HPV negativo, baja un montón, y si el AGC es probablemente neoplásico y además tiene HPV positivo, fíjense cómo sube la posibilidad de una lesión escamosa de alto grado. ¿Tá? Todo eso surge de esa casuística del cáncer permanente. ¿Y cómo sería el manejo posterior si tenemos en cuenta las guías americanas? Bueno, si de la evaluación inicial de ese AGC surge que no hay lesión, hay que repetir el estudio al año y a los 2 años. Y si hay lesión, bueno, se maneja de acuerdo a si es escamosa o si es glandular, ahora vamos a ver. Ahora, fíjense esto, si ellos dicen, si el AGC es probablemente neoplásico o adenocarcinoma in situ, las guías americanas dicen que a pesar de no encontrar lesión en la evaluación, esa paciente merece un procedimiento diagnóstico excisional. Fíjense el valor que le dan a ese subtipo, digamos, de AGC. Aunque no encuentren lesión, ellos dicen igual hay que hacer un procedimiento diagnóstico excisional. En ese caso, en los AGC probablemente neoplásicos. Por eso les quería llamar la atención con respecto a eso antes. Bueno, una mujer posmenopáusica que tiene células glandulares de tipo endometrial en su Papá Nicolau tiene que tener una evaluación del endometrio, eso está claro. Esto también lo voy a pasar rápido porque seguramente ya lo vieron, que es esta cuestión de cómo cambió la clasificación de las lesiones glandulares en la última versión de la OMS, ¿no? Esta cuestión de que tenemos los adenocarcinomas in situ HPV relacionados y los que no son HPV relacionados. Y entonces acá como que explota la cabeza, ¿no? Porque resulta que existen los adenocarcinomas que no son HPV relacionados. Y vos decís, bueno, pero entonces si el día de mañana queremos hacer tamizaje poblacional con test de HPV y abandonar la citología, ¿qué va a pasar con eso, no? Y no sé, para mí hay como un signo de pregunta ahí todavía, ¿no? Tenemos que abandonar por completo la citología y relegar estos casos que no van a saltar porque son HPV independientes. Es un porcentaje muy chiquitito y ni vale la pena preocuparse, o debiéramos seguir haciendo citología y test de HPV, no sé. Les dejo la inquietud como para que lo piensen. Esto es simplemente un ejemplo de una paciente con un adenocarcinoma in situ, acá que coexiste con esta misma glándula que tiene un epitelio normal de este lado y de este lado tiene la lesión in situ. En la misma glándula coinciden las dos, ¿no? Bueno, con respecto a la colposcopía, yo les dije, no hay ningún patrón colposcópico específico, pero hay algunas cosas que nos pueden llegar a inducir. Ustedes ven estas papillitas que están ahí, esas de por ahí y estas de por acá. Eso fue biopsiado y correspondió a un adenocarcinoma in situ. Ustedes me dicen, ¿lo viste y te diste cuenta que era un adenocarcinoma in situ? No, eso, por ahí podía haber algún grado de sospecha con esas papillitas que están ahí metidas en el conducto, pero no es que uno tiene eso y dice, listo,
porque si lo hubiera biopsiado y daba un SIL de alto grado, también me lo creía, no era patognomónico, ¿no? En este caso, ahí lo que ustedes ven son estos vasos que tienen por acá. Fíjense cómo el vaso ahí termina de manera abrupta, ¿no? Y este otro vaso que tiene acá, de vuelta con ese stop vascular así muy abrupto. Les tiene que llamar la atención la presencia de esos vasos como para indicar una biopsia, ¿no? Esta otra paciente tenía una ectopía, diría uno, pero pará, esta ectopía tiene esta parte de la ectopía de por acá, está fenómena, no hay nada, pero esta parte de acá de la ectopía y esta otra parte de acá, y esto que sangró así fácil, eso ya no era una ectopía común y silvestre. Bueno, la biopsia de eso fue un adeno también in situ. Y esta era la que yo les decía que tenía como mucha mucorrea, la paciente venía a consultar por eso, y tenía esa mucosidad que ustedes ven ahí. Y la biopsia de eso también dio un adenocarcinoma in situ. Pero de vuelta no hay un patrón colposcópico patognomónico. Entonces, nosotros hicimos un PAP, apareció un AGC, hicimos la evaluación del conducto y la colposcopía, la evaluación del conducto y demás, y llegamos a un diagnóstico de adenocarcinoma in situ. Y entonces tenemos ya una biopsia que dice adenocarcinoma in situ. ¿Cómo seguimos ahora? Fíjense, un porcentaje no despreciable va a estar asociado a carcinoma invasor. A pesar de que tenemos ese diagnóstico de in situ, existe una posibilidad de que haya un carcinoma invasor asociado. Lo que tenemos que hacer claramente es un procedimiento excisional, ¿no? Y lo que dice las guías es que debemos tener un procedimiento excisional que propenda a tener márgenes negativos y que sea un procedimiento con una única pieza operatoria, no un montón de fragmentitos, y que claramente la histerectomía no es una alternativa como para ir de vamos, porque vieron que muchas veces la paciente le dice, bueno, listo, haceme la histerectomía. Hay que explicarle a la paciente que debemos hacer el procedimiento excisional primero, porque entre otras cosas hay que descartarlo de la invasión, ¿sí? Ahora, no sé si les pasa a ustedes, pero por lo menos me pasa a mí cada tanto que recibo informes de pacientes que fueron operadas y que vienen para alguna consulta, una segunda opinión o algo, y les traen el informe de la pieza de decisión. Y el informe dice, se reciben 7 fragmentos de tanto por tanto por tanto. Y el diagnóstico final, supónganse, adenocarcinoma in situ. Ahora, eso es agarrar el asa del jeep y andar sacando como cachitos, y eso no es claramente un procedimiento diagnóstico excisional, eso es cualquier cosa, ¿tá? Porque ¿qué es un procedimiento diagnóstico excisional? Es lo que dice ahí la definición, es un espécimen intacto, hay que evitar la fragmentación de la pieza operatoria, tiene que tener márgenes evaluables, y dice los márgenes no son evaluables por efecto diatérmico o por efecto de la electrofulguración. Chao, tampoco, no tenemos una pieza con márgenes evaluables, ¿sí? Y eventualmente con un raspado del conducto endocervical residual o una excisión que tiene que tener forma cilíndrica. Ahora lo vamos a ver eso un poco más en detalle. Porque por ahí uno podría pensar que el cuello uterino es algo así, ¿no? Que es como un cilindro, ¿no? Que tiene un orificio ahí, que tiene una estructura como un cilindro. Y en realidad el cuello uterino no es así. El cuello uterino es más parecido a esto que les muestro en esa fotito, es decir, el conducto endocervical es un montón de recesos glandulares que pegan la vuelta ahí y que se meten dentro del miocervix y hacen todo un serpenteo a lo largo del conducto endocervical, ¿no? Y si nosotros hacemos una excisión como la que ustedes ven ahí, y la lesión está... ¿Qué pasó? Chao. Sonamos. ¿Qué pasó? Disculpen, no sé qué pasó acá. Bueno, si nosotros hacemos una resección con un asa, esta no era, esta era la versión vieja de
Esa es la versión del año pasado, pero se actualizó para este año. ¿Estoy bien ahí? Bueno, entonces si nosotros hacemos una reflexión así con asa baja y la lesión está ahí arriba como le mostraba el esquemita, sonamos. Es más, como tener márgenes libres para decir la biopsia, ¿no? Entonces, a ver, yo les decía al principio en ese esqueleto, uno de los puntos es cómo debe ser el procedimiento excisional. Y en principio, si estamos manejando una lesión glandular, un adenocarcinoma in situ, en general la mayoría de los autores prefieren el bisturí frío, el bisturí común y corriente, no el otro tipo de excisiones. Ahora lo vamos a discutir si ustedes quieren. Las guías dicen que el espécimen debe tener al menos 10 milímetros de profundidad. Eso también, si quieren, lo podemos discutir dentro de un rato, pero yo les digo lo que dicen las guías. En una paciente que desee tener hijos. Y debe tener entre 18 y 20 en una paciente sin deseos de fertilidad. Yo creo que si tiene una lesión glandular, no nos podemos quedar cortos con eso. Así que personalmente voy por la excisión hasta el orificio cervical interno, pero les cuento lo que dice la literatura, ¿no? Y dicen, se puede realizar una excisión con asa, con microaguja, pero siempre y cuando ustedes mantengan una pieza no fragmentada y márgenes evaluables, ¿sí? Sigo. Esto es una comparación que hace un autor en el que dice, bueno, en lesiones glandulares, ¿qué pasa si hago la excisión con LIP o si hago una biopsia tradicional, con un cono tradicional con bisturí? Y lo que ve es que hay un porcentaje mucho más alto de márgenes positivos cuando ustedes hacen la excisión con asa. ¿Está? Que era lo esperable, ¿no? La alternativa que existe a lo que les estoy contando es que ustedes hagan la excisión valiéndose de la radiofrecuencia, valiéndose del LIP, pero utilizando esa microaguja y manejando la microaguja como si fuese un bisturí convencional. Es decir, que voy de vuelta. Si tenemos una lesión glandular, el procedimiento excisional debe ser un cono. Debe ser un cono preferentemente de forma cilíndrica, que no nos escucha nuestra profesora de geometría o nos mata. Pero es una conización, un procedimiento excisional, pero con forma cilíndrica, que llegue hasta el orificio cervical interno preferentemente. Hecho con el bisturí o hecho con la microaguja, que también es una alternativa válida porque pueden usar eso y tallar el mismo cono que harían con el bisturí. ¿Está? Hecho con la microaguja, ese es un cono bastante cilíndrico por lo que ustedes ven y hecho con la microaguja. ¿Sí? La ventaja que tiene eso es en cuanto a que es un procedimiento con una convalescencia más corta, ambulatorio, en fin. Como que tiene algunas ventajas para la paciente y para el sistema. Hasta acá estamos más o menos. Entonces, digo, si bien la bibliografía dice se puede hacer esto otro y demás, para ponernos de acuerdo es un cono de forma cilíndrica, preferentemente hasta el orificio cervical interno. ¿Está? Ahora, hicimos ese procedimiento excisional y tenemos márgenes negativos. Si la paciente tiene deseos de fertilidad, es razonable plantearle el seguimiento posterior a ese procedimiento excisional, y el seguimiento tiene que ser con citología, con estudio del conducto, lo que quede del conducto, si quedó algo, y preferentemente con prueba de HPV, siempre que sea posible, cada 6 meses por 3 años. Es decir, un control bien estricto, ¿sí? Acuérdense, ¿por qué es esto? Por lo de las lesiones salteadas que les contaba al principio. ¿Tá? Y dicen las guías continuar indefinidamente hasta la histerectomía, hasta la histerectomía o indefinidamente, ¿no? Eso es una paciente que tiene deseos de fertilidad. Ahora bien, si la paciente no tiene deseos de fertilidad,
realidad, hoy en día el tratamiento estándar del adenocarcinoma in situ es la esterectomía. ¿Tá? Si es una paciente con paridad cumplida, el tratamiento estándar es la esterectomía. ¿Tá? No haría falta o no hace falta la extirpación de los ovarios, pero habitualmente sí hacemos la salpingectomía profiláctica. ¿Y qué es lo que sucede? Si ustedes evalúan esas piezas de histerectomía en pacientes que tenían márgenes negativos, fíjense que había lesión residual hasta en un 20% de los casos. Y de vuelta esto se explica por esas lesiones que no están en contigüidad y que estaban más altas dentro del conducto endocervical o más altas dentro del miocervix de lo que ustedes pasaron con la resección. ¿Sí? Esto es tan así que puede haber hasta un 20% de casos que tengan lesión residual a pesar de los márgenes negativos. Ahora, si hay márgenes positivos, claramente el margen es un predictor de enfermedad residual y es un predictor de que tiene más chance de recidiva esa paciente. Así que, primero de vuelta, es la importancia de que ustedes tengan una pieza con márgenes evaluables, ¿sí? Y esta cuestión de que un margen negativo no garantiza ausencia de lesión residual. Fíjense, con margen negativo 20% de enfermedad residual y con margen positivo 53% de enfermedad residual. ¿Tá? En ninguno de los casos es cero, pero el margen impacta. ¿Sí? Y el riesgo de recurrencia lo mismo, con margen negativo 2, con margen positivo 19% el riesgo de recurrencia. ¿Tá? Entonces, ¿qué hacemos con una paciente que tiene márgenes positivos? Si tiene deseos de fertilidad, se le puede plantear repetir el procedimiento excisional. Ahora, eso, si ustedes hicieron esa resección que yo les cuento primero, probablemente no les quede mucho de dónde agarrarse, ¿no? Así que eso hay que ver si es factible hacer una recesión. Hay autores que plantean en estos casos hacer la traquelectomía directamente, ¿sí? Para tratar de mantenerle el útero, hacer una traquelectomía. Y claramente, si no tiene deseos de fertilidad, ahí hay un montón de consideraciones que podemos hacer. Y los autores no están todos de acuerdo en cuanto a qué hacer en ese contexto. De vuelta, estoy en una paciente sin deseos de fertilidad, con un procedimiento excisional que tiene márgenes positivos. ¿Tá? En ese escenario, hay algunos que dicen que hay que repetir el procedimiento excisional porque hasta que uno no obtiene márgenes negativos no puede garantizarse que no haya mayor patología, que no haya enfermedad invasora. Y ustedes le van a hacer una histerectomía y después se van a encontrar con que en realidad tenía un cáncer invasor. Entonces hay autores que dicen, no, si tengo margen positivo, le saco un poco más, necesito tener margen negativo como para garantizarme eso. Hay otros que dicen, mira, eso es muy poco probable que te pase eso, que tan poco probable que ni vale la pena hacerlo. Directamente o hacemos una histerectomía extrafacial, es decir, una histerectomía convencional con salpingectomía, y si te quedaste con muchas dudas, hacerle una histerectomía radical modificada. Si te quedaste con tantas dudas de que podía haber más patología. ¿Tá? Así que acá, como que las recomendaciones de los autores o las opiniones están un poco divididas. La realidad es que, por lo menos en mi experiencia, es difícil plantearle a la paciente en ese escenario ir de vuelta al quirófano para hacerle una reescisión, sabiendo que después le vas a hacer una histerectomía, ¿no? Así que yo, por lo menos, las veces que he tenido esa situación, les he hecho una histerectomía. Nunca me encontré con la situación de un cáncer invasor que hubiese pasado inadvertido a ese cono que les cuento. No me pasó, por lo menos, pero convengamos que son cosas poco frecuentes. Y para ir terminando, ¿quiénes pueden recibir tratamiento conservador de la fertilidad? Bueno, lo pueden recibir las que tienen márgenes negativos, las pacientes que sean confiables para el seguimiento, ¿sí? Y si no se pueden obtener márgenes negativos luego de repetidos, eventualmente de repetidos procedimientos excisionales, no hay posibilidad de ofrecer
preservación de la fertilidad para esos casos. Y hay muchos que dicen, bueno, una vez que completaste tus deseos de fertilidad, hay que ofrecerle la histerectomía a esa paciente, ¿sí? Sobre todo si el test de HPV fue positivo, porque si el test de HPV es negativo, la posibilidad de que tenga una recaída es muy baja y la verdad que no justificaría ahí hacer una histerectomía. Pero bueno, ha quedado como una conducta medio como clásica que, paridad cumplida, ofrecerle la histerectomía a esa paciente, ¿no? Es opinable. ¿Cómo debe ser el seguimiento de estos casos? Si hubo histerectomía, seguimiento por al menos 25 años, dicen las guías. Si hubo tratamiento conservador, PAP con estudio del conducto y test de HPV cada 6 meses por 3 años y luego anual o hasta la histerectomía, esto es lo que les había comentado más temprano, y con 5 años de cotests negativos, siempre y cuando hayan podido hacer cotest, se podría pasar un intervalo de 3 años sin límite de edad, ¿sí? ¿Qué es lo importante de todo esto? Siempre que dispongan de la posibilidad de hacer test de HPV, usen test de HPV en estos casos porque es lo que ha mostrado ser el mejor predictor de recurrencia, ¿sí? Así que si disponen de esa posibilidad, eso perfecto. Y si me queda un minuto más, les puse ahí, como les digo, un bonus track. Siempre se ha discutido la cuestión de la microinvasión en el adenocarcinoma, está más estudiado en las lesiones glandulares, perdón, en las lesiones escamosas, pero en las glandulares está un poco más opinado. Pero acá les muestro un ejemplo de una paciente que sí tenía una microinvasión en una lesión glandular, así que sí existe la microinvasión. El riesgo de metástasis, como ustedes ven, es muy bajo con esa microinvasión. Algunos dicen que la linfadenectomía sería aceptable en estos casos, pero no imprescindible, y que habría que valorarlo de acuerdo a los riesgos individuales. Las metástasis ováricas son muy raras en estos casos, así que no sería tampoco necesario. ¿Y cuál sería el manejo en esta microinvasión? Algunos dicen la histerectomía simple sería suficiente, pero mucho de la bibliografía dice la histerectomía radical. Parece como mucho, pero es lo que está publicado como pronto, ¿no? Así que como para terminar, no sé si estoy muy mal con el tiempo, pero no. Para terminar, que podamos incorporar las pruebas de HPV a nuestra práctica cotidiana sería importante para mejorar la detección de estas lesiones, obviamente, las que son HPV relacionadas. El procedimiento excisional debe apuntar a obtener una pieza intacta con márgenes evaluables y, de ser posible, negativos. La histerectomía, ese tratamiento de elección para la adenocarcinoma in situ, como les contaba, sobre todo en la paciente con maternidad cumplida. Y el cono con márgenes negativos es razonable en la paciente que tenga deseos de fertilidad, siempre y cuando obtengan márgenes negativos en ese cono cilíndrico. Con eso creo que estamos.